Algo está pasando en California, y no por una tormenta, no por un golpe, no por uno solo discurso político. Es desgarrador porque los sistemas que alimentan la energía y el stock. La vida cotidiana está siendo empujada más allá de lo esperado, límites todos al mismo tiempo. Esto sucede en tiempo real, se está extendiendo. Y esto debería preocupar a todos los que comen comida, compra medicinas o depende de un cheque de pago. Soy Megan Wright y esto es mi canal donde seguimos el papel, seguir el rastro, seguir los incentivos y decir la parte tranquila en voz alta. Si valoras informes basados en evidencia de un voz independiente, suscríbete ahora mismo. Dale me gusta a este video para que el algoritmo no. Entiérralo. Compártelo con alguien que todavía piensa que la cadena de suministro es solo una palabra de moda y comenta abajo con una simple respuesta. ¿Cuál es el artículo que notó que cada vez era más difícil encontrarlo o de repente más caro? ¿Gasolina, comestibles, medicamentos o materiales de construcción? Los leí. Comentarios. Los patrones aparecen allí primero. He aquí el argumento central de esta noche. En lenguaje sencillo. California está mirando por una avería en la cadena de suministro, no por la política, sino por matemáticas, realidad de la infraestructura y incentivos desalineados. Cuando el rendimiento de puertos, ferrocarriles y camiones, el almacenamiento, la energía y el agua se benefician. Apretado, el Estado no debate su salida. Vale la pena. Las familias pagan. Pequeñas, las empresas pagan. Los trabajadores de primera línea, conductores, trabajadores portuarios, equipos de almacén, los empleados de supermercado pagan primero y en la clase política es la última en pagar, si es que paga. Voy a guiarte a través de la línea de tiempo, el dinero, las decisiones, los cuellos de botella, el estancamiento regulatorio y el efecto dominó. Y al final, voy a pedirle a alguien que rinda cuentas. Pregunta que quiero que respondas en los comentarios porque el silencio es como esto se normaliza. Ahora, observa qué rápido la primera caída del dominó. Comienza el lunes por la mañana, antes de que la mayoría de la gente tomaron su café. Un gerente de logística en un importante centro de distribución en el interior Empire revisa el tablero y ve un número que le hace doler el estómago. Los contenedores entrantes están llegando, pero la capacidad de transporte de salida ha disminuido otra vez. No bajó un poco, bajó lo suficiente, que los palets se apilan en el almacén carriles como sacos de arena antes de una inundación. Entonces, en cuestión de horas, el puerto de Los Ángeles y el corredor de Long Beach, el más grande de Estados Unidos, la mayor puerta de entrada para el transporte marítimo, sufrió una serie de retrasos. No es un solo evento catastrófico, una pila de fallas menores, una programación laboral desajuste, una actualización del software del terminal. Eso no le sienta bien a un operador. Sistema de reservas, escasez de chasis. Los contenedores con marcos de metal se asientan porque muchos están atrapados tierra adentro, cajas poco cargadas que no pueden ser descargados lo suficientemente rápido. Traducción. El puerto no se ha quedado sin espacio, se ha quedado sin el flujo en cuestión de días. Los minoristas lo sienten. No las grandes cadenas nacionales con redes diversificadas y colchones de efectivo. Estoy hablando de la región de nivel medio. Tenderos, la ferretería independiente, tiendas, las pequeñas farmacias que operan en ciclos de inventario ajustados. Cuando se ejecuta delgado, cuando has sido entrenado durante años para tratar el inventario extra como desperdicio, el sistema funciona solo cuando llegan los envíos a tiempo. Y en el momento en que no lo hagan, los estantes se convierten en un delator de la verdad. Por la próxima semana, el gobernador informó. El tono no es ceremonial. Esto no es un corte de cinta, es una evaluación de daños. El gobernador es alarmado porque la avería ya no es teórico. Es visible en indicadores propios del Estado. Vivienda en almacén. El tiempo aumenta. Los retrasos entre trenes, apilamiento. Costos del diésel fluctuando como un monitor cardíaco. Y con el tiempo, aumenta para los equipos que están tratando de excavar para salir de un atraso que se sigue regenerando. En términos sencillos, no puedes ponerte al día cuando el sistema sigue empeorando. Entonces viene el primer realismo institucional latir.
La capa regulatoria que casi nadie fuera de la industria lo entiende, pero todo el mundo lo sentirá. California tiene demandas de cumplimiento superpuestas, normas sobre emisiones, estándares de equipamiento, inspecciones de seguridad, horas de servicio, cumplimiento, sistemas portuarios, nivel estatal, mandatos que aceleran la rotación de la flota. En el papel, muchas de estas políticas tienen como objetivo problemas reales, pero apilados juntos. Durante una crisis de capacidad conviértete en un acelerador. Aquí está la ironía. En caso de emergencia, desea el máximo flexibilidad. Pero la logística de California, el ecosistema está construido para el máximo cumplimiento, porque el cumplimiento es como usted mantenerse en el negocio, cómo mantener sus contratos, cómo evitar multas, cómo mantener tu seguro. Así que el gobernador, el equipo busca un relevo rápido. Pueden relajar temporalmente ciertas reglas, agilizan permisos para la noche operaciones, pueden coordinarse con agencias federales, pero cada palanca está unido a otra palanca. Tiras de una, algo más regresa de golpe. Entonces el segundo impacto del dominó, combustible, una refinería, incidente. De nuevo, no necesariamente una explosión apocalíptica, pero una disrupción lo suficientemente grande como para ondular. Programado. El mantenimiento se realiza durante mucho tiempo. Un componente falla. La producción cae. El combustible de California. El mercado ya es una máquina delicada. Debido al combustible específico del estado, requisitos de mezcla y limitaciones en el estado, capacidad de refinación. Eso significa que cuando la oferta se reduce y los picos de precios golpean con más fuerza, más rápido, déjalo que penetre. El sistema que mueve todo, comida, medicinas, los materiales de construcción funcionan con diésel, y el diésel ahora es más caro y menos predecible. En cuestión de días, el transporte por carretera. Las empresas empiezan a clasificar las cargas. No lo hacen. Lo digo públicamente, pero sucede. Silenciosamente. El más rentable, Las cargas sensibles al tiempo obtienen capacidad primero. Las cargas marginales, de pequeño volumen, entregas a zonas rurales, margen menor. Reposición minorista, los insumos agrícolas empiezan a disminuir. Traducción. Algunas comunidades se servidos, otros se posponen. Por el mes que viene, lo verás en algún lugar que no lo esperaba. Sitios de construcción. La construcción de viviendas depende de una sincronización ballet de entregas, madera, paneles de yeso, accesorios, cableado, componentes de HVAC. Si un artículo crítico se retrasa, una tripulación no puede trabajar. Si la tripulación no puede trabajar, el cronograma del proyecto se retrasa. Si el cronograma resbalones, los costos de financiamiento aumentan. Si los costos de financiamiento aumentan, los desarrolladores recortan en otro lugar o cancelar. Efecto dominó. Número 1 en secuencia. Primer dominó, retrasos en los puertos y congestión en el interior. Segundo dominó, aumenta la capacidad de transporte por carretera, apretado por el costo y el cumplimiento. Tercero dominó, los materiales de construcción llegan tarde, los proyectos se estancan y la oferta de viviendas se reduce. Más allá. Piénsalo por un momento. California ya cuenta con una vivienda crisis de asequibilidad, una cadena de suministro. La crisis no solo aumenta el coste de plátanos y pilas, aprieta el tornillos en el alquiler, las hipotecas y disponibilidad. Luego, 6 días después, otra capa golpea el mercado laboral. No desempleo en el sentido tradicional, diferentes tipos de dolor. Se reducen las horas. Algunos sectores porque el inventario está atrasado. Las horas extras se disparan en otros sectores porque los atrasos deben solucionarse. La desigualdad genera agotamiento y rotación del personal y falta de personal. Un almacén. El supervisor en el Valle Central dice, su tripulación dijo, vamos a correr 10 horas, turnos hasta que se solucione este atraso. 2 semanas después, el atraso no se ha solucionado. La gente empieza a llamar para decir que está enferma. Una carretilla elevadora, el operador renuncia. Un nuevo empleado no se presenta. La dirección lo llama escasez de mano de obra, pero los trabajadores lo llaman por su nombre,
agotamiento, y aquí es donde la historia deja de ser abstracto. Así que hablemos sobre el impacto humano, porque eso es lo que las hojas de cálculo siempre se ocultan. Una sola mamá en Stockton, llámala Elena, trabaja en recepción minorista. Ella no controla los envíos, ella no controla el programación. Solo le dicen cuándo entra. Cuando los camiones no llegan, ella se reduce en las horas. Cuando llegan los camiones todos a la vez. Una vez la llamaron en el último minuto. El presupuesto ya es ajustado. Gasolina para viajar, comestibles, cuidado de niños, una factura de teléfono que ella no te lo puedes perder porque así es el trabajo, la alcanza. Le falta una semana, unas horas. Al día siguiente está trabajando hasta tarde, sin previo aviso, no es perezosa, es atrapado en un sistema que trata a los humanos. La estabilidad es opcional. Piénsalo bien. La ruptura de la cadena de suministro no se limita a afecta los precios, afecta la previsibilidad. Y la previsibilidad es lo que mantiene a las familias a flote, de vuelta a la línea de tiempo. Como la oficina del gobernador recibe más presión, el mensaje cambia. Al principio es cautelosos, estamos monitoreando, estamos coordinando. Entonces se vuelve más urgente. Reuniones de emergencia, grupos de trabajo, llamadas con autoridades portuarias y ferroviarias operadores, grandes minoristas y grupos agrícolas. Pero esto es lo que nadie lo dice en voz alta. Grupos de trabajo. No mueva los contenedores. Las carretillas elevadoras se mueven. Contenedores. Los conductores de camiones se mueven contenedores. Los equipos de almacén se mueven contenedores. Y esas personas se les pide que hagan más en un sistema que cada vez es más caro operar la semana. Luego viene la tercera ficha de dominó, agua y agricultura. La alimentación de California. El suministro está profundamente conectado con el agua distribución. Trabajo estacional, fertilizantes, embalajes, refrigerados, transporte y canales de exportación. Si el combustible es volátil y el transporte se retrasa, el transporte refrigerado se convierte en un cuello de botella. Si la carga refrigerada a cuellos de botella producen o se estropean, se obtienen abandonado o redirigido con pérdidas. En cuestión de semanas verás cosas extrañas. Contradicciones. Los agricultores no pueden conseguir un aprecio justo por los cultivos, mientras los consumidores pagan más en la tienda. Traducción. El dinero no está desapareciendo, está llegando, absorbido por la fricción, por el retraso, por desperdicio, por primas de escasez. La ironía venció. Se le dice al público que los precios son más altos, son prueba de una alta demanda o fuerte gasto. Pero en una crisis de la cadena de suministro, los precios más altos pueden ser una prueba de ello, ineficiencia y pérdida. El sistema es cobrándole más por entregar menos. Luego la realidad legal y regulatoria estrecha la red. Una agencia estatal anuncia una aplicación reforzada de la ley, plazos de cumplimiento, equipos, actualizaciones, requisitos de informes, pruebas de emisiones, sea cual sea un mandato particular, está en esta ficción escenario. El razonamiento es predecible. Las reglas existen para ser seguidas. Asuntos medioambientales, asuntos de seguridad, la justicia importa y lo hace. Pero el tiempo también importa. Así que el transporte por carretera. Los operadores, especialmente los más pequeños, se enfrentan a una decisión: pagar por actualizaciones, riesgo multas o salida del mercado. Grandes flotas. Puede absorber costos. Pequeños propietarios operadores. No puedo. Algunos intentan alquilar equipos más nuevos, a precios exorbitantes. Otros estacionan sus camiones. Algunos salen de rutas de California completamente. Entonces, déjame preguntarte, en un momento de crisis de capacidad, ¿quién se beneficia de políticas que obligan a los pequeños competidores fuera? Porque la respuesta no es el público. La respuesta suele ser los jugadores lo suficientemente grandes como para sobrevivir tormenta. Para el próximo mes, el comercio minorista. Los patrones de inventario comienzan a cambiar. No veo una escasez total, al menos no todavía. Ves un vacío selectivo. Ciertas marcas desaparecen, ciertas tallas desaparecen, ciertos medicamentos se vuelven pedido pendiente. Las piezas de automóvil tardan más. Los proveedores de restaurantes racionan las entregas. Los hospitales empiezan a hacer silencio sustituciones. Traducción. El sistema sigue funcionando, pero es degradante.
como un edificio con poder, pero sin ascensor, como una ciudad con agua, pero sin presión, número de efecto dominó. 2 en secuencia. Primer dominó, combustible, volatilidad más interrupciones en las refinerías. Segundo efecto dominó, los costos del transporte se disparan con tratos de capacidad. Tercera ficha de dominó, logística refrigerada y médica se vuelven tensos, forzando el racionamiento y sustituciones. Piénsalo por un momento. Si el negocio depende de la temperatura, transporte controlado, vacunas, insulina, ciertos antibióticos, esto no es una cuestión de conveniencia. Es una cuestión de vida o muerte. Cadena logística, propietario de una pequeña farmacia. En un centro comercial suburbano, llámalo Raj, abre a las 8:00 a.m. y ya tiene 3 mensajes de voz. 2 pacientes preguntando si la medicación está disponible. Una clínica pregunta si llegó un pedido. No es una cadena gigante, con un sistema nacional de almacenamiento. Él depende de entregas programadas y mayoristas predecibles. Cuando los envíos resbalón, sus clientes asumen que es él, acciones incompetentes o escondidas. Él toma la culpa de los fracasos que comienzan a cientos de millas de distancia. Mientras tanto, los costos aumentan. Más tiempo del personal gestionando clientes frustrados, más tiempo en el teléfono persiguiendo pedidos, más trabajo capital inmovilizado en envíos parciales. Un mes más así y ya está. Mirando el cierre, déjalo reposar. Las interrupciones en la cadena de suministro no se limitan a retrasa las mercancías, rompe la confianza entre empresas y clientes, entre trabajadores y empleadores, entre ciudadanos e instituciones. Ahora el gobernador, la alarma se hace pública, una prensa conferencia, un tono serio, una promesa de acción. Pero ¿qué acción es en realidad? Disponible. Hablan de ampliar horas en los puertos, hablan de acelerando las actualizaciones de infraestructura, hablan de coordinarse con socios federales, hablan de adquisiciones de emergencia acerca de priorizar ciertos bienes. Pero recuerda lo que dije antes, no se trata de política, se trata de matemáticas. No puedes. La capacidad se creará de la noche a la mañana. No se puede conjurar a los conductores de camiones con un discurso. No se puede reconstruir un ferrocarril en un mes. No se puede permitir construir personal y optimizar una red de almacenes en la velocidad de un ciclo de prensa. Así que la pregunta es, ¿qué decisiones nos llevaron a aquí? Entonces el guión retrocede, porque el trabajo de investigación siempre lo hace. Años antes, el sistema se entrenó a sí mismo ser frágil. Empresas optimizadas para eficiencia, menos almacenes, mayor eficiencia, inventario, ventanas de entrega más ajustadas. Los puertos maximizaron el rendimiento, pero no. Siempre genere redundancia, tecnología logística, visibilidad prometida, pero a veces creó puntos únicos de falla. Mientras tanto, los costos subieron. Tierra, mano de obra, seguros, cumplimiento. Cada actor hizo lo racional para su equilibrio hoja, pero acciones racionales a nivel micro. El nivel puede crear resultados irracionales en el nivel macro. Traducción. Todos se protegieron a sí mismos y al sistema quedó desprotegido. Y California agrega factores estresantes únicos: alto costo de operaciones, estricto cumplimiento de estructuras y demanda masiva concentración. Esa combinación puede funcionar hermosamente cuando todo está suave, pero cuando la fricción golpea, se vuelve implacable. Ahora, aquí está la parte que debería hacerte sentar. Para cuando el gobernador está alarmado, el colapso ya está en marcha. Los políticos no. Declarar alarma cuando los gráficos son ligeramente preocupantes. Declaran alarma cuando los teléfonos están sonando, cuando los minoristas están llamando, cuando los sindicatos están llamando, cuando los hospitales están llamando, cuando los alcaldes están llamando, cuando los donantes están llamando, cuando el público empieza a darse cuenta. Entonces, ¿por qué lo dejaron llegar tan lejos? Porque los incentivos recompensan la apariencia a corto plazo sobre la resiliencia a largo plazo. Resiliencia cuesta dinero. La redundancia cuesta dinero. Las reservas cuestan dinero. Chasis extra, repuestos, sistemas de energía de respaldo, capacidad de enraizamiento alternativa. Esas son caros y parecen un desperdicio. Informe trimestral. Hasta el día en que estén.
No son un desperdicio, son la única razón. No te derrumbes. Deja que eso penetre en ti. Nosotros construyó una economía que trata la resiliencia como un lujo. Entonces, en medio de esto, la realidad burocrática se pone peor. Una infraestructura crítica proyecto, por ejemplo, una ampliación ferroviaria o un puerto modernización, golpea retrasos en la revisión proceso. Evaluaciones ambientales, periodos de comentarios públicos, litigios, amenazas, coordinación de agencias locales, oposición, negociaciones entre las partes interesadas. Cada paso puede ser defendible, pero juntos crean la cámara lenta modo de fallo. Solo se construye resiliencia después de que la crisis demuestre que lo necesitabas, y para entonces ya es demasiado tarde. En resumen idioma, el sistema está diseñado para responder después del daño, no antes. En cuestión de semanas, comienzan las culpas políticas. Un lado culpa a la regulación, el otro culpa a las corporaciones, otro culpa a globalización, otro culpa al trabajo, otro culpa a los fenómenos climáticos. Pero de nuevo, no se trata de política, es sobre la realidad. Si quieres evitar. Para descomponer el problema, se necesitan tres cosas: capacidad, flexibilidad y coordinación. California está luchando con los tres de inmediato, y aquí es donde el gobernador. La alarma es en realidad una señal para el mercado, porque cuando el gobierno, los funcionarios comienzan a hablar públicamente sobre riesgos de la cadena de suministro, comportamiento de compras-cambios, las empresas empiezan a hacer pedidos antes, empiezan a acaparar, empiezan cerrando contratos, empiezan a pujar, unos contra otros por el mismo límite de capacidad. Traducción. El miedo se convierte en un multiplicador de la demanda. Ese es el momento en el que la espiral de precios se retroalimenta. Luego, al mes siguiente, los consumidores se dan cuenta más claramente, no solo en el titular inflación, en la rareza, artículos fuera de existencias que no deberían estar agotadas, ventanas de entrega ampliadas, límite de 2. Los carteles por cliente regresan silenciosamente. Los talleres de reparación te dicen que no pueden conseguirlo una parte por 3 semanas. Restaurantes modificar menús porque un proveedor no puede. Garantizamos los envíos. Entonces, ¿qué pasa? Siguiente, si nada cambia, obtienes un desglose de la etapa. La primera etapa es el retraso. La segunda etapa es la sustitución. La tercera etapa es racionamiento. La cuarta etapa es el cierre. No necesariamente en todas partes, no necesariamente todo a la vez, pero lo suficiente para cambiar diariamente vida. Y si te preguntas si eso suena dramático, pregúntate qué. ¿Cómo se llama un sistema que no puede funcionar de forma fiable? Entregar lo básico a tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Un sistema donde el único confiable, la solución es pagar más? ¿Cómo se llama? Sistema donde los pequeños operadores fracasan y solo los gigantes sobreviven. Eso no es un mercado libre funcional. Eso es una economía de cuello de botella. Ahora hagamos lo siguiente. Resumen limpio, porque la cadena lógica asuntos. Un ajuste en los puertos y los centros interiores reducen el rendimiento, mayor volatilidad del combustible y costos operativos, reducir la capacidad de transporte por carretera. Cumplimiento y las presiones coercitivas empujan a los marginales, operadores fuera, reduciendo la flexibilidad. Los retrasos se reflejan en la construcción, agricultura, comercio minorista y medicina logística. Las empresas responden mediante acaparando y pujando por una capacidad escasa, lo que hace que los precios suban y confiabilidad menor. Familias y pequeñas. Las empresas absorben primero el impacto mientras las instituciones se apresuran a buscar en control. Ese es el mecanismo. Eso es las matemáticas. Así que aquí está la advertencia final. Si la degradación de la cadena de suministro de California continúa, el riesgo no es solo mayor precios. El riesgo es en cascada. Inestabilidad, interrupción del suministro médico, proyectos de vivienda estancados, reducción de alimentos, frescura y disponibilidad, y un panorama empresarial donde solo los actores más grandes pueden permitirse operar. Ese tipo de presión no dura contenido. Se propaga a través de migración, a través del transporte nacional de mercancías, redes, a través de precios, a través de presión política, a través de las redes sociales, estrés. Y se está escribiendo ahora mismo, día a día, envío a envío. Y ahora mi pregunta de rendición de cuentas. Respuesta.
Déjalo en los comentarios porque esto importa. ¿Quién es responsable de la construcción? ¿Resiliencia, gobierno, corporaciones o todos nosotros? ¿Y qué se debe sacrificar? ¿Pagarlo? ¿Ganancias, velocidad o rigor? ¿Cumplimiento? Si quieres independencia, cobertura investigativa que sigue el incentivos y no se inmuta, suscríbete, dale me gusta al video, compártelo y dime en los comentarios qué te parece. Viendo en tu pueblo porque la historia todavía se está escribiendo ahora mismo.